que México es amarillo, amarillo, amarillo. Sí. El amarillo puede representar riqueza, energía, vitalidad, calidez, pero también puede infundir temor, alertar sobre un peligro y transmitir precariedad. Ah, y obviamente es eso, peligro, crimen, carteles, drogas. Yo soy Luca de Alemania y cuando llegué a México y bajé del avión pensé, ¿qué está pasando? No es amarillo aquí. Aunque en todas las películas México siempre se ve amarillo. Pues en el aeropuerto pensé que en las películas siempre es amarillo, pero aquí no todo es amarillo. Algo no está correcto. Y no sabía si son mis ojos o algún fenómeno natural o las películas de Hollywood. Pues para aclarar eso para mí, hoy vamos a descubrir todo sobre ese tema. Gracias al canal Sin Explicación, ¿qué nombre? El enlace está abajo si quieres ir a su canal. Llevamos más de 2 décadas viendo cómo Hollywood muestra nuestra región y en especial a México con el tan odiado filtro amarillo. Da igual dónde se supone que está ambientada la película. Sí, es muy raro que cuando estuve en México no fue así, porque Alemania lo pintan gris en las películas y sí, de verdad es gris aquí. Si se trata de uno de nuestros países, el paisaje se asemejará a un caluroso y polvoriento desierto con apenas rastros de civilización alrededor. Soy Sabrina Tórtora, estás viendo Sin Explicación y en este video hablaremos del filtro sepia que es usado en producciones estadounidenses una y otra maldita vez para retratar a México y Latinoamérica y veremos si pasa también con otros países fuera de nuestra región, desde cuándo ocurre y por qué. Además, sí, Costa Rica, por ejemplo, si ves vídeos de ese país no es amarillo, es más verde, ¿no? Qué raro. aprovecharé para hablar de la colorización en el cine con ejemplos en los que al color amarillo se le da un uso más interesante. Esto de que México y demás países de nuestra región siempre parecen amarillos en pantalla, ¿pasa mucho o es una exageración? En esto no hay mucha discusión, pues en las últimas décadas son muchos los ejemplos. Esto ocurre en Nacho Libre, una comedia de 2006 ambientada en México en la que los exteriores lucen así. Y también En casa de mi padre de 2012. Tan amarillo, increíble. En ambos casos, los protagonistas son por demás estadounidenses y son una parodia de la mexicanidad. Y aquí todavía podemos decir que el dichoso filtro estaría justificado porque al estar las dos películas llenas de clichés a propósito, pues esta colorización formaría parte del mismo tono humorístico. Machete de 2010 es otro buen ejemplo, pues también se mueve en ese registro de historia inverosímil y estereotipada a posta. Pero está claro que hay más ejemplos y de otros géneros también, en especial. Ok, pues sí es obvio que es humor, como hay todos los estereotipos típicos de ese país, y también el filtro amarillo, pues eso es muy claro que todo lo hacen para humor, ¿no? Y eso para mí todavía es un poco mal, es mejor que si no es humor. Especial películas de acción que se supone van más en serio, como Érase una vez en México de 2003, Tierra de Nadie, Sicario de 2015 y Spectre, la de James Bond del mismo año. Esta última además distorsiona bastante Ciudad de México, donde por supuesto se está celebrando el Día de Muertos, pero en fin, que México es amarillo, amarillo, amarillo. Sí. Antonio y yo estuvimos el año pasado y lo vimos a color, pero debimos haber mirado mal. Y vale que si estamos hablando de ficción... Esa escena de James Bond casi parecía como había un... ¿cómo se llama eso? Si hay mucha arena y es como viento con arena. No conozco el nombre en español, pero como en un desierto si hay viento muy fuerte, casi así. Están permitidas muchas licencias y que los colores en el cine son un recurso narrativo más, pero de eso hablaré más adelante. Y todos estos ejemplos son sobre México, pero la supuesta... Eso es casi naranja. Esta Villa Gesell en Argentina, con paisajes de la pampa en vez de costeros en X-Men Primera Generación de 2011, la supuesta playa de San José de Costa Rica en Jurassic Park de 1993, la extremadamente calurosa Bogotá de Señor y Señora Smith de 2005 y el indómito Perú de la saga de Indiana Jones tienen un tratamiento del color que va en esta misma línea. Perú. Yo no me daba cuenta de que esto ocurría con este tipo de películas, pero con el pasar del tiempo y de manera colectiva, creo que nos fuimos cabreando grupalmente. Supongo que hace unas décadas, y sí, yo también me junto a vosotros. siendo todos más jóvenes, nos acostumbramos un poco a ver siempre a nuestros países de amarillo, por lo que nos parecía normal. También hubo un punto de inflexión importante.
y este fue Breaking Bad, una serie Sí. que, como fue muy popular, agitó nuevamente el avispero, involucrando a una gran cantidad de gente en la conversación. Eso he visto todo cuando de verdad estuve viajando en Australia o trabajando y viviendo en un lugar en el norte de Australia, se llama Darwin, y siempre estuvimos como 10, 12 personas en la casa, todas personas viajando y trabajando, y siempre hemos visto a Breaking Bad. El caso de Breaking Bad fue particularmente irónico, pues las escenas, si se daban al sur de los Estados Unidos, tenían una colorización realista, pero si se desarrollaban en el norte de México, tenían un tono sepia muy Increíble, cruzas la frontera y el color cambia. fuerte, que hacía parecer el aire súper denso y pesado. Y esto no tenía ningún sentido, pues el paisaje Me pregunto si en el tiempo de Nueva España, cuando Texas y todo eso fue parte de Nueva España, pues en ese tiempo Texas también, y más en el norte que hoy es Estados Unidos, fue amarillo también. ¿Cambia con la frontera o cómo funciona? era exactamente el mismo. Una zona desértica en la que hace calor, y por lo que tendría sentido en principio usar colores cálidos como el amarillo, aunque claramente no tan bestia como lo hicieron en Breaking Bad. Ya no estás en Chile. ¿Qué es eso? Si solo ves los colores, es como había un accidente con una bolsa de color amarillo o algo así, ¿no? No, sí está claro que no está en Chile sino en México, pues todos lucen como los Simpson. Aún así, podríamos decir que la opresión que sentimos con estas escenas, en gran parte gracias al color amarillo, es intencional, y que el color, en este caso, es un recurso para influir en nuestro estado de ánimo. El problema es que con esta serie, en ese aspecto, se les pasó un poco la mano a sus creadores. A partir de allí, el filtro sepia comenzaron a llamarlo The Mexican Filter, el cual, por cierto, también ha sido utilizado en alguna producción mexicana. ¡Ups! El filtro mexicano. Metido por los ojos. Por supuesto que También conoces al filtro alemán. Es gris y cambia que toda la gente no es divertida y es triste, pero muy eficiente. con Breaking Bad no faltaron los memes, esas pequeñas píldoras de sabiduría popular de nuestra modernidad. Que de verdad es difícil para mí también, porque yo soy alemán. Creo que no soy triste y no soy eficiente de nada. Pero ¿cuál es el problema con que México se vea amarillo en pantalla de todas maneras? Si el amarillo es un lindo color. Pues yo veo aquí dos problemas. Uno social. Creo que es que en México el estereotipo es que hay playas y es más en el sur y es más caliente como del punto de vista de Estados Unidos, ¿no? Y caliente siempre es como amarillo, naranja. Pues eso sería la explicación sin algunos problemas, pero puede ser también que es algo más como social y más malo, no sé. Y uno meramente cinematográfico. Respecto al primero, toca hablar de qué significa el amarillo según la psicología del color. El amarillo puede representar riqueza, energía, vitalidad, calidez, pero también puede infundir temor, alertar sobre un peligro y transmitir precariedad. Y obviamente es eso, peligro, crimen, carteles, drogas. Subdesarrollo. Y es con estos significados peyorativos que la cosa se complica, pues al filtro sepia suelen acompañarlo cierto tipo de escenas con cierto tipo de personajes. Me refiero a situaciones peligrosas con tipos peligrosos. Además, suele haber una serie de estereotipos en las películas que desde Hollywood representan lo latino, que pueden tener consecuencias negativas en cómo nos perciben las demás nacionalidades y cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero Hollywood no ha estado utilizando el tono sepia solo para mostrarnos México y América Latina, sino también para países, por ejemplo, de Medio Oriente y África. Y esto suele pasar con países que son retratados con cierto nivel de atraso, insalubridad o delincuencia. ¿Coincidencia? No lo creo. Estos estereotipos relacionados con el uso del color en cine han sido asociados con el término orientalismo, un concepto que Edward W. Said. Y eso también hace más y más y más problemas, ¿no? Es como decir todos los países en que hay una situación política que no es muy estable. Es todo lo mismo, todos son amarillos. No es importante la situación individual. Esos países, todos inseguros, criminales.
difundió en 1978. Este crítico literario y musical y activista palestino-estadounidense quería expresar cómo Occidente se refiere a Oriente de forma reductiva. De verdad, es la responsabilidad de la gente que hace los vídeos, ¿no? Tienen que ver que eso solo produce estereotipos malos y ellos tienen la responsabilidad. Es increíble que sigue y sigue así. Y subordinada. Así que la colorimetría de una cinta puede terminar siendo usada voluntaria o involuntariamente como una herramienta para transmitir racismo. Otro ejemplo es que entre los 40 y los... ¿Y cómo puede ser eso? En mi opinión, tendría que ser ilegal para la gente que produce películas. Racismo, ilegal. También en la producción de películas. Y obviamente no es una forma muy directa de racismo, pero si eso es el efecto en el mundo, en la sociedad en general, sí es muy directo, ¿no? Amigos, tenemos que empezar una petición para hacer eso ilegal. En los 90, los colores de las fotografías tomaban como referencia el color de piel de una modelo que aparecía en una carta llamada la Shirley Card y que mostraba el exacto tono de piel que había que tomar en cuenta. Por ello, los rollos de cinta se diseñaron para que al ser revelados, los tonos de piel claros quedaran bien, mientras que los oscuros no tanto. Esto tuvo que ser mejorado hacia los 70, pero no por temas raciales. ¿Y qué es eso? Racismo. Sino porque las compañías de muebles y las de chocolate se quejaban de que sus productos se veían deslucidos en las fotos, según Lorna Roth, profesora de la Universidad Concordia de Montreal. Luego, sí, también hubo más diversidad en pantalla y en los 90 sacaron una Black Shirley Card y otras diferentes según la serie. Ok, eso qué bien, ¿no? Pero también un poco ridículo que eso primero cambió porque la gente quería vender su chocolate y no porque las personas negras. Increíble. Aquí puedes ver qué cosas son más importantes, ¿no? ¿Y cuál es la moraleja de esta historia? Que la tecnología no es racista per se, sino el diseño y el uso que de ella se hace. Y para mí, adicionalmente, otra moral de esa historia es que tienes que mirar las cosas en el contexto de racismo, clasismo, sexismo, todas esas cosas, lo tienes que ver también en la manera indirecta. Obviamente, si una persona dice algo racista directamente, eso es malo, pero de verdad, eso, con los colores en las películas que te dicen que México y otros países son inseguros y hay criminalidad y todas personas son criminales, el efecto de eso es más grande, ¿no? Es más importante. Obviamente no lo puedes ver directamente. No es que el productor de la película dice algo racista, pero el efecto es más grande, pues... Sí, muy interesante. Y lamentablemente aquí entra el tono. Sí, pues el moral es tenemos que mirar más a las cosas escondidas que indirectamente producen racismo, sexismo, clasismo, homofobia, todo eso. El segundo transfobia, no quiero olvidar, obviamente. Problema, el cinematográfico. Hablaré en breve, porque primero vale la pena ver de qué va esto de la colorización del cine. Pues el color, como decía, también puede tener un significado. Desde sus inicios, cuando solo se podía rodar en blanco y negro y no existían las cámaras digitales, ya había una conciencia de la importancia del color. Los coloristas se encargaban de corregir y graduar el color pintando a mano los carretes de película. Por supuesto que esto era demasiado trabajo porque tenían que pintar cuadro por cuadro, así que imagina tú cuánto se tardaban los que siquiera se lo proponían. Luego, hacia las décadas de los 20 y de los 30, cuando se perfeccionó el cine a color, este trabajo se volvió mucho más fácil y hacia los 60 ya contaban con una máquina llamada Hasseltine. Jeje, ahora podemos poner México, todo en México en amarillo, qué bien. Que permitía manipular los colores verde, rojo y azul. Si se querían utilizar filtros, se ponían gelatinas frente a los focos de luz, que son unas láminas de plástico fino y translúcido que permitían cambiar la temperatura del color. Es como el método análogo de hacer eso, ¿no? En el año 2000, la tecnología mejoró considerablemente, por supuesto, y los cineastas estaban usando filtros o... A veces unas escenas puedes ver y es como, ¿qué pasó con la imagen? Pero es
¿Por qué es tan amarillo? Y en la película no puedes verlo tanto porque es como muy lento, que hay un poco más y tiene sentido en tu cerebro, ¿no? Si solo puedes ver una escena que es tan amarilla, es como que hay un error. ¿Qué está pasando? Diferentes tipos de exposiciones. Es el caso de Traffic, de ese mismo año. Se trata de una película que marcó un antes y Eso, por ejemplo, ¿qué pasó? un después, pues la trama relativa a México era, adivina, presentada en amarillo. En esta cinta había 3 filtros diferentes para presentar 3 líneas narrativas y de hecho es la primera referencia actual que se considera dio pie a todo este asunto del México sepia. Con la edición digital, por supuesto, la colorización se volvió mucho más accesible y rápida y el color, la saturación y la iluminación en las imágenes ahora se pueden alterar con muchas más variables que las de antes. Ajá. Con esto en mente, ya te puedo contar mejor cuál es el segundo problema que involucra más el ámbito cinematográfico. Como los colores pueden transmitir Aquí en Alemania tenemos un dicho que es estoy muy oído. Espero que puedas comprender a qué me refiero, pero lo decimos así en Alemania. estados de ánimo o incluso dar información sobre una escena o una locación, como por ejemplo que los colores fríos los asociamos a climas fríos, pero también a países más desarrollados y que cuentan con más tecnología. Eso es interesante también porque para mí siempre pensé, si puedo ver una escena de Alemania en una película de Estados Unidos y es muy gris, para mí siempre solo es como así típico Alemania triste, depresiva, la gente no tiene felicidad, la gente no baila como en Latinoamérica. Pero sí, obviamente también sí, el filtro amarillo no solo es como vitalidad y felicidad y calor, pero también que hay peligro. Tiene sentido que los colores más azules y grises tienen un efecto diferente, como no solo tristeza y que no hay diversión, pero también lo contrario de peligro, que es seguridad, desarrollo, todas esas cosas. Y lo sé que hay también ciencia y estudios sobre todo eso que muestran psicológicamente que ese color tiene ese efecto, ese color tiene ese efecto, pues lo creo que ella está diciendo que en el filtro alemán, digo, no solo tiene el efecto de tristeza, pero también de desarrollo y la gente es muy moderno y todo eso. Pues yo, como tantas veces soy en el lado privilegiado, soy un hombre blanco, joven, de Europa, privilegiado básicamente, y creo que eso para mí es importante decir y conocer, porque si yo digo estoy aquí en Alemania y hay problemas para mí también, eso solo lo hace más fuerte, que yo voy a tener prejuicios y estereotipos sobre otros países también. Creo que tienes que conocer que eres privilegiado, pero tienes que luchar para que eso cambie, porque la gente en el otro lado sufre de eso y solo es algo malo para el mundo. Y los cálidos, a lo contrario, siempre han sido manipulados, como pudimos ver. Así, tampoco es difícil encontrarnos con que los tonos sepia también se han utilizado para películas que se hacían antes. Grandes películas como Once Upon a Time in the West de 1968 y The Good, the Bad and the Ugly de 1966 lucían así. Pero claro, en ambos casos se trata de westerns que justamente nos contaban cómo aquellos sitios eran inseguros, desérticos y calientes. Así que por aquí nada nuevo. Otros usos que se le han dado a estas tonalidades han sido los de emular las cintas tanto de cine como de foto viejas para transmitir que una escena se da en el pasado o es un flashback. Así. Y ahora eso también es interesante que en Estados Unidos hay como tantas armas y ahora con Trump también va más y más como desigualdad en la sociedad. La gente tiene que pagar millones para estudiar básicamente y hay más y más gente pobre en Estados Unidos. Me pregunto si en 20 años hay películas amarillas de Estados Unidos también. No sé si quiero eso. No sé, en un lado sería interesante ver eso de Estados Unidos, pero también solo es el mismo problema y no quiero que eso continúe. Sí,
Y a través del color, el lenguaje audiovisual sirve para ubicarnos en tiempo y en espacio. O en general, me interesa si hay un caso de un país que fue muy inseguro y después fue más y más seguro, y en las películas el color cambia. Eso sería increíble, ¿no? Sin embargo, hasta aquí no hay nada excepcional en el uso del color. Un mejor ejemplo del uso del color para transmitir mucha más información es la película Whiplash de 2014. El verde acompaña a aquellas escenas en las cuales el protagonista está preocupado, deprimido o está teniendo algún problema, mientras Verde es deprimido. Para mí, como la psicología de colores siempre me sorprende. Es muy raro. Para mí pensaría que gris es algo así, pero no conozco nada sobre eso, pues lo creo. Mientras que el amarillo es usado en las escenas en las que está o bien tocando o bien con el director de orquesta, que lo trata mal porque es un abusivo. De esta manera, el amarillo significa creatividad y pasión cuando el chico está tocando, pero también peligro, miedo y frenetismo cuando el director más lo presiona. Ahora hagamos el ejercicio de imaginar que en vez de ese uso del color, se le hubiera dado el que describí hasta ahora. Imaginemos que la trama se hubiese desarrollado no solo en Nueva York, como en efecto ocurre, sino también en México, y que todo lo relativo a México fuera amarillo. ¿A que ya no te parece una idea tan creativa? A eso me refiero con que el filtro sepia también genera un problema audiovisual, porque empobrece su lenguaje reduciéndolo a un mero código tonto de ahora estás en Estados Unidos, ahora estás en México. Cuando lo cierto es que grandes cineastas han jugado con el color para darles más capas a sus historias, de la talla de Tarkovsky, Kieślowski o Kaufman, por nombrar a uno más reciente y que no termine en Oski. Bien sea porque termina siendo un recurso con resultados peyorativos. Ofsky, creo que son nombres de Polonia, pero a veces también judíos. Pero creo que en general de Polonia. Puede ser que son nombres judíos de Polonia o algo así. O también porque empobrece el uso del color como recurso narrativo, el tono sepia ya nos tiene un poquito hartos. Gracias por ver este video. Espero que tienes un día maravilloso. Adiós. Luca no conoce México, Luca